Buenos días, profesor. ¿Cómo se encuentra? Buenos días, Buenos profe. días, profe. Hola, profe. Bien, gracias. Bien, de momento hay 35 personas conectadas. ¿Se escucha mejor, profe? ¿Se siente mejor? Sí, un poco mejor. Gracias. Qué bueno. Gracias. Ok, hay 35 personas. Voy a iniciar la grabación. Bien, buenos días a todas y todos de esta clase de Historia Moderna. Hoy 4, ¿verdad? 4 de noviembre de 2020. Muy bien. Antes de comenzar, les comento Ok, gracias por avisarme, Carlos, y espero que María José esté, que no sea nada grave, que esté bien de salud. Antes de comenzar, les comento, el próximo lunes 9 tenemos contemplada la exposición del equipo número 2, que son María José, precisamente, espero que esté bien de salud, Emilia, Héctor Medina e Ignacio. ¿Sí? El próximo lunes tenemos contemplada la exposición de este equipo, que nos estaría hablando sobre el Estado en Rusia durante este periodo de la época moderna y en el mundo musulmán, principalmente el Imperio Otomano. Bien, después continuaríamos dentro de una semana con el equipo número 3, con el tema de los Países Bajos. El equipo 3 son Emerson, Miguel, Eric y Carlos Cedillo. Y bueno, de ahí para real. Pero lo que quiero comentarles es que el próximo lunes, ayer me pasaron el programa de un coloquio, se llama, les digo cómo se llama, porque yo me acuerdo. Se llama Coloquio de Estudiantes de Posgrado del Noreste de México y Texas, miradas desde las humanidades y las ciencias sociales. Lo organiza la Universidad Autónoma de Coahuila, la Escuela de Ciencias Sociales, la Maestría en Historia del Noreste Mexicano y Texas, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Centro de Estudios Humanísticos, la Facultad de Filosofía y Letras, el Colegio de Tamaulipas y el Centro Público de Investigación y Posgrado, bla, bla, bla. Participa en la organización de este coloquio el doctor César Morado, que es mi asesor de tesis de doctorado, y por eso él me invitó a participar junto con otros colegas, por ahí el maestro Martín Velázquez o otros colegas, y me toca, según el programa que me enviaron ayer, me toca el día 9, o sea el lunes, en una mesa que empieza a las 11 de la mañana. Es decir, eso implicaría un empalme de parte del tiempo con esta clase. Yo lo que quisiera proponerles, si es posible, es que, bueno, yo estaría un rato, no sé, 20 minutos o algo así, no sé, media hora. Yo estaría un rato, comenzaríamos a escuchar al equipo y lo que yo quisiera proponerles es que el equipo continúe, ¿no? Que el equipo continúe y concluya con su exposición para no perder otra clase, ¿no? O parte de otra clase. Ya lo que deseen comentar o preguntar, pues lo veríamos en la clase siguiente, ¿no? Entonces que el equipo exponga, yo estaría un rato solamente, luego me tendría que retirar por lo que les acabo de decir, que el equipo exponga de manera completa y pues ya, es todo, ¿no? Cuando concluye el equipo, pues obvio se salen, ¿no? Se desconectan, o sea, se quedarían solos en el changarro. No sé qué opinen. Lo veo como una alternativa para no perder, obviamente, la clase o buena parte de la clase. Sería el lunes 9. Así es, eso sería el lunes 9. Exacto.
Que Pues le está toca bien, al equipo, profe. ¿Suena que le bien? toca al equipo 2, que son María José, Emilia, Héctor Medina e Ignacio. ¿Sí? Esa es Profe, la... ¿a qué hora se tendría que retirar? Yo me tendría que retirar probablemente como al 10 a las 11, más o menos. Ok. ¿Y si se da el caso de terminar antes de que usted se tenga que retirar? Ah, bueno, digo, No lo creo que dudo. vayamos a terminar antes, pero La verdad lo dudo mucho, pero pues si fuera el caso, pues es el caso, ¿no? Ahí con eso cerramos. Pero la verdad lo dudo mucho porque pues son 4 personas del equipo, son 2 temas dentro de la exposición, entonces yo creo que van a necesitar más tiempo. Sí. Ok, de acuerdo, quedamos de acuerdo en eso. Entonces, aquí del equipo, bueno, obviamente María José no está presente, pero no sé si están presentes las demás personas. Bueno, Emilia sí está, Héctor e Ignacio no sé si están. Sí, profe, sí estoy. Pero sí está bien, no se preocupe, no se apure. Ok, está Ignacio, Héctor Medina no está, ¿verdad? ¿O sí? Sí, creo que no, de momento no. ¿O sí? Ay, no, no está. Ok. Ya está. Bueno, quedamos entonces con con Emilia y con Ignacio, que son los presentes, que le haríamos de esa manera, ¿sí? Para no atrasarnos. Entonces yo estaría un ratito, y me tendría que retirar, ¿sí? El lunes. Bueno, ya está. Ya está. Como les digo, eso es también con la idea de no mover a los demás, ¿no? Que después sigue el equipo, el miércoles sigue el equipo 3, que son Emerson, Miguel, Eric y Carlos Cedillo, ¿sí? Para no tener que moverlos también. Ok, Nos toca el 11, ¿verdad? sí, Ok, muchas gracias. sí, de nada. Ok. ¿Algún otro asunto pendiente, perdón, antes de comenzar? Muy bien. Lo que vamos a hacer hoy es comentar en torno a al Estado, más o menos lo que estuvimos haciendo sobre España la clase pasada, pero en este caso lo haremos en torno a 3 estados, que es, creo, lo que nos permitirá el tiempo. Son Francia, Suecia y Dinamarca-Noruega. Es lo que estaremos comentando enseguida y sobre lo cual pude por ahí preparar las presentaciones respectivas. Voy a abrir mis presentaciones, denme un segundo y enseguida comparto pantalla. Ok, ya está. Vamos a comenzar ahora sí. Voy a empezar a compartir pantalla. Muy bien. Lo mismo que lo hicimos la clase pasada en torno a España, a los
reinos hispánicos. Lo haremos hoy, como les comentaba, en torno a Francia, a Suecia y a Dinamarca, Noruega. Lo haremos a partir de los últimos años, dependiendo de los casos, los últimos años del siglo XV o los primeros del siglo XVI, y hasta mediados del siglo XVIII. Es decir, buscando abarcar pues todo este periodo que reconocemos como época moderna, ¿no? Antes de lo que historiográficamente denominamos época contemporánea. Ok, comenzamos. Bueno, obviamente, como recordaremos de medieval, Francia salió fortalecida de la Guerra de los 100 Años, que concluyó en torno a 1452-53. Francia salió fortalecida de esta lucha y pues se consolidó la dinastía reinante, ¿no? Después de un tambaleo de esta dinastía de Valois-Capeto, iniciada con Felipe VI. Y bueno, pues de esta misma dinastía era el rey Carlos VIII, que reinó de 1483 a 1498, es el primero que vamos a considerar. Era de esta dinastía de Valois-Capeto, hijo de Luis XI, inmediato sucesor de Carlos VII, o sea, son los reyes inmediatos posteriores a la conclusión de la Guerra de los 100 Años y de Carlota de Saboya. Invadió el Ducado de Bretaña, que era un territorio autónomo, o más bien dicho, un territorio independiente, la península, ¿sí? Estamos hablando del Ducado, la peninsulita de Bretaña, en el norte de Francia, y tras esta invasión en 1488, siendo él todavía bastante joven, forzó a la soberana titular de ese territorio, la duquesa de Bretaña, Ana de Bretaña, a casarse con él en 1492. Fue, como lamentablemente era común en la época y lo fue hasta el siglo XX y todavía sigue existiendo, pues un matrimonio arreglado o forzado, ¿no? Por este pacto renunció a un acuerdo con Austria que tenía previamente para casarse con una princesa austríaca y perdió por ello la posibilidad de dominio sobre el Franco Condado y Artois. Emprendió posteriormente una campaña en Italia en 1494 y conquistó, gracias a esta campaña, a las pretensiones, a las reclamaciones derivadas del reinado de Carlos de Anjou y sus sucesores en el siglo XIII. Emprendió una campaña sobre Italia para conquistar el reino de Nápoles. Esa campaña se desarrolló entre 1494 y 96. Sin embargo, fue vencido por Aragón y por una coalición de estados italianos, porque en su paso hacia el reino de Nápoles, Carlos VIII pues cruzó toda la península y estuvo invadiendo estados, territorios de toda la península, o sea, de Italia, ¿no? Estuvo invadiendo territorios y esto fue causando descontento de los diferentes estados, del Papa, y aunque sí logró penetrar, porque fue bastante contundente su invasión, sí logró penetrar hacia el reino de Nápoles y posicionarse ahí temporalmente, tanto Aragón, Fernando el Católico, como una coalición de estados italianos, pues lograron finalmente expulsarlo. Procreó diversos hijos, pero ninguno lo sobrevivió. Falleció a los 27 años a causa de un trancazo en la cabeza. Su dinastía se agotó con él, la dinastía de Valois, que había iniciado con Felipe VI, el monarca elegido después de que se había agotado la línea original de los Capeto, los descendientes de Felipe el Hermoso, Felipe IV el Hermoso de Francia, y fue sucedido por su primo Luis de Orleans. En Francia existía el criterio, sobre todo a partir de la Guerra de los 100 Años, de lo que se denominaban los príncipes de sangre. Estos príncipes de sangre eran descendientes directos por vía masculina
tenía que ser a fuerza por vía masculina porque pasaba por la ley sálica, descendientes directos de San Luis, de Luis IX de Francia. Y esto implicaba varias ramas, entre ellas la rama de Orleans, pero otras también, todas derivadas de la rama originaria de los Capeto, aunque ya por ramas colaterales, ¿no? Los Borbón también, etcétera, varias ramas. Y estos eran denominados príncipes de sangre, eran descendientes directos por vía masculina de derivados de San Luis. Y lo interesante de esto no es la cuestión estrictamente genealógica, sino que según un criterio establecido desde la época de la Guerra de los 100 años, a estos hombres, dependiendo de la cercanía con el monarca reinante, de la cercanía de parentesco, porque todos tenían algún parentesco más lejano o más cercano, a estos hombres, o a alguno de estos hombres, le correspondería ser el sucesor del monarca anterior en caso necesario. En caso de agotamiento de la dinastía, de la línea original de la dinastía, pues obviamente por morir sin descendencia, sin sobrinos directos, etcétera, ¿no? Fue entonces el caso, aunque en este caso pues el parentesco era cercano, era su primo hermano Luis de Orleans. Bien, él ascendió al trono como Luis XII, reinó de 1492 a 1515, era, como ya lo dije, de otra rama de los Valois-Orleans, o Capeto-Valois-Orleans, o Valois-Orleans-Capeto, como lo quieran decir. Es decir, todos eran derivados de la rama originaria de los Capeto, descendientes de Hugo Capeto del siglo X, pero ya eran ramas, digamos, colaterales, ¿no? Bajo este criterio que acabo de mencionar. Casó 3 veces con Juana de Valois, hija de Luis XI, de quien obtuvo la nulidad matrimonial en 1498. Se portó bastante grotesco con esta pobre mujer. De hecho, acabó por ser reconocida como santa por la Iglesia Católica porque fue bastante sufrida. Y bueno, tenía además una vocación pues de monja, la pobre mujer, ¿no? Entonces la casaron a la fuerza y pues obviamente fue muy desdichada. Logró gestionar que se le concediera la nulidad matrimonial, o sea, el divorcio disfrazado. En 1498 se casó entonces con Ana de Bretaña, la viuda del anterior rey, de su primo, la duquesa de Bretaña. Ella era importante porque conllevaba la alianza para el dominio sobre este ducado importante, el ducado de Bretaña, y anexárselo a la corona, o iniciar la anexión a la corona. Casó con ella en 1499 y después de enviudar de la muerte de Ana de Bretaña, casó con María Tudor, no Bloody Mary, no la hija de Enrique VIII, sino una hermana de Enrique VIII, en 1514, pero ya este matrimonio duró muy poquito tiempo y no tuvo descendencia. Ocupó nuevamente el reino de Nápoles, seguían tercos los reyes franceses con intervenir en Italia, lo cual los enfrentaba obviamente con Aragón y con los estados italianos. Ocupó el reino de Nápoles en 1501, acordándose una división del territorio con Fernando de Aragón. Sin embargo, tuvo que ceder este territorio en 1504, cuando Fernando el Católico logró unificar el territorio de las 2 Sicilias, ¿no? De los 2 reinos de Sicilia, el de Sicilia propiamente y el de Nápoles, ¿no? Logrando dominar todo. Acabándose este acuerdo de repartición con el rey de Francia. No tuvo Luis XII tampoco hijos varones que lo sobrevivieran, por lo que la sucesión se enfiló hacia su sobrino Francisco de Angulema o Angoulême, con quien casó a su hija Claudia en 1514. Esto afianzaba el derecho de sucesión, aunque fuera a través de un vínculo con una mujer, ¿no? que era una princesa, porque fueron bastante patriarcales en eso los franceses por la insistencia de la ley sálica, pero bueno, en este caso era una rama también colateral, ya no los Valois-Orleans, sino los Valois-Angoulême o Angoulême, parientes directos de ellos, y príncipes de sangre, obviamente. Ok, con esto ascendió entonces Francisco I.
Francisco I reinó de 1515 a 1547. Era de la rama dinástica de Valois-Angoulême. Apoyó, y es muy famoso por ello, al movimiento humanista y renacentista. Fue mecenas de Da Vinci, fue protector de Da Vinci, lo acompañó en su lecho de muerte, por eso Da Vinci está sepultado en Francia, por eso varias obras de Da Vinci están en Louvre, en Francia, etcétera, etcétera, ¿no? Hubo un mecenazgo muy paternalista, podríamos decir, con Da Vinci. Bueno, Da Vinci era mucho mayor, pero pues el rey era mucho más poderoso, obviamente. Aspiró a la corona del Sacro Imperio. Recordemos que el Sacro Imperio, a pesar de que, como lo comentábamos, si no me equivoco, en la sesión pasada, pues se mantuvo en manos de la rama de la dinastía de Habsburgo. Pues siempre fue una monarquía electiva de cualquier manera. Es decir, no era de fuerza que tuviera que ser un Habsburgo. Nada exigía que tuviera que ser un Habsburgo, porque era una monarquía electiva. Y Francisco I aspiró, y de hecho tenía el apoyo del Papa León X, a convertirse en emperador. El apoyo del Papa se debía a que Carlos V, muy católico supuestamente y lo que fuera, pero se estaba enfilando como un monstruo demasiado poderoso, lo cual siempre desde la Edad Media les cayó muy gordo a los papas, así como les cayó gordo Federico II, o como les cayeron gordo a algunos monarcas que fueron concentrando demasiado poder. Pues en este caso Carlos V, soberano de los reinos hispánicos, del Sacro Imperio, de los Países Bajos, de Borgoña, del Milanesado, de Sicilia, etcétera, etcétera, o sea, era too much. Y por eso había esta pretensión de que Francisco I se convirtiera en emperador, pero esto pues no se logró. Sin embargo, siempre fueron enemigos. Carlos V y Francisco I estuvieron en varias guerras. Y esto llevó a Francisco I, incluso bajo el clásico principio maquiavélico, aunque no lo haya dicho Maquiavelo de manera explícita, de los enemigos de mis enemigos, pues son mis amigos. No importa que sea el diablo en persona. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Entonces, en este caso, el archienemigo de la cristiandad del Imperio Otomano, pues se convirtió en un aliado apetecible para Francisco, debido a la enorme enemistad, a la enorme, pues sí, condición de enemigo que tenía con el emperador, bueno, con Carlos V. Perdón, profesor, en todo caso sería el principio asiático de Sun Tzu, ¿no? El arte de la guerra. Sí, por supuesto, no lo inventó la tradición maquiavélica, pero es un principio que al menos en Occidente se deriva de la tradición maquiavélica, ¿no? O sea, de valerte del medio que sea, no importa que te alíes con el diablo en persona para lograr tus fines. Pero efectivamente es una tradición que ya se había planteado en otros ámbitos, ¿no? Sí, tienes razón. Gracias, Elías. Perdón. Bueno, Francisco I continuó las guerras italianas, es decir, este afán de intervención en los estados italianos, no solamente en Nápoles o en el territorio del extremo sur, sino también en algunos dominios del norte sobre los cuales tenía pretensiones, ¿no? Como Milán, por ejemplo. Continuó pues las guerras italianas, fue derrotado por Carlos V, fue llevado a Madrid. Ahí fue obligado a firmar un tratado en 1526, por el cual perdió el dominio sobre el milanesado, que pasó a manos de Carlos V. También perdió, al menos nominalmente, temporalmente, el dominio sobre Borgoña, Artois y Flandes en el mismo 1526 por este acuerdo. Pero Francisco no respetó todas las cláusulas de este tratado de paz. Dejó a sus dos hijos varones y herederos, Francisco y Enrique, como cautivos en España. Entiendo que no estuvieron encadenados ni mucho, además eran unos huerquillos, eran unos chavitos bastante jovencitos, o niños de plano. Estuvieron como especie de huéspedes, pero bueno, en condición de secuestrados, en condición de cautivos, para presionar a su papá a cumplir con los acuerdos a los que se había llegado. Finalmente se estableció la paz de Cambrai en 1529, por la que Carlos V renunció a Borgoña
Eso lo frustró mucho porque era una herencia de su papá, de Felipe el Hermoso, que él quería a como diera lugar controlar, pero pues bueno, era parte parte complementaria del Franco Condado, pero pues no pudo no pudo conservarlo, no pudo controlarlo. Y por este acuerdo de la paz de Cambrai se pactó, como era típico, el matrimonio de Francisco con Leonor de Austria, hermana de Carlos, ¿sí? Es curioso cómo archienemigos llegaban a concertar la paz a través de matrimonios que, bueno, pues habría que ver cuánto odio ahí acumulado, ¿no? No estaba en esos matrimonios, pero bueno, en fin. Francisco I podemos decir que fue dibujando una tendencia absolutista en la forma de gobierno en Francia, y un signo de ello es que nunca se dignó convocar estados generales, gobernó de manera personal. Por supuesto no podía ignorar a la nobleza, pero no hizo una convocatoria formal, sistemática de estados generales. Bueno, tras la muerte de Francisco fue sucedido por su hijo Enrique II, que reinó de 1547 a 1559. Enrique II fue casado por un acuerdo obviamente también diplomático con Catalina de Medici en 1533. Ya Francisco I le tocaron los inicios de la época de la Reforma, y donde en el caso de Francia la presencia luterana prácticamente no existía o no tenía importancia, pero la presencia calvinista a través de los llamados hugonotes sí empezó a tener pues presencia e importancia muy pronto. Francisco combatió a los hugonotes, pero todavía eran incipientes en su época. Pues bueno, a Enrique II le tocó hacer un combate un poco más contundente o más pues sí violento contra los hugonotes. Sin embargo, por su presencia importante y sobre todo por varios nobles que se convirtieron a este cristianismo reformado, en la tradición calvinista, se vio obligado Enrique II a tolerarlos. Para 1552 incluso se alió con los príncipes protestantes del Sacro Imperio en contra de Carlos V. Este episodio que vemos, o esta estrategia también muy maquiavélica, que vemos como típica, como representativa del cardenal Richelieu, lo mencionaremos ahorita más adelantito, pues no la inventó el cardenal Richelieu. Ya había un antecedente importante con Francisco, que se alió con los turcos, o con Enrique, que se alió con los protestantes. Es un maquiavelismo muy burdo el que estaban siguiendo. Pues bueno, a partir de este combate contra el emperador, Enrique II ocupó 3 obispados importantes en la zona limítrofe, en torno a Alsacia, en la zona limítrofe entre Francia y pues la zona alemana, los obispados de Metz, Toul y Verdun en la zona de Alsacia y Lorena, y en 1558 recuperó Calais de los ingleses. Recordemos que los ingleses tenían una cantidad importante de dominios en suelo francés, obviamente. Tenían una cantidad importante de dominios en suelo francés, pero después de la Guerra de los 100 años, pues perdieron prácticamente todos, incluyendo a Guyena, ¿no? Los restos del antiguo ducado de Aquitania, salvo el enclave de Calais, que es una ciudad costera, un puerto, el más cercano, podríamos decir, o el que conecta por mar, obviamente, a Francia y a Inglaterra. Y ahí habían mantenido un enclave, una posición, los ingleses, de donde fueron expulsados definitivamente de esta última posición en Europa continental en 1558 por las tropas de Enrique II.
Perdón. Enrique fue derrotado en Italia y en los Países Bajos por España y por la paz de Cateau-Cambrésis en 1559 tuvo que renunciar definitivamente a las pretensiones sobre los dominios italianos. Después de esos intentos de Carlos XII, de Carlos VIII, de Luis XII, de Francisco, de esos intentos de establecerse en Italia, ya fuese en el norte, en la zona de Milán, o en el sur, en la zona de Nápoles y Sicilia, pues bueno, Enrique II al sufrir derrotas frente a España, pues tuvo que renunciar a estas pretensiones. Enrique II murió como consecuencia de las heridas que sufrió en un torneo, donde sufrió le penetró un proyectil, podríamos decir, o sea, una parte de una lanza, el pico de una lanza, le penetró en un ojo, le dañó el cerebro y bueno, estuvo agonizando algunos días hasta que se murió. Esto fue en la boda de su hija Isabel con Felipe II de España. Otra vez, uno de estos acuerdos matrimoniales posteriores a cruentas enfrentamientos, cruentas guerras, ¿no? Pues bueno, después de la muerte de Enrique II se suscitó una especie de crisis, no una especie de crisis, una crisis que podemos establecerle cierta analogía con la que ocurrió después de la muerte de Felipe el Hermoso, y donde fue sucedido por 3 o 4 hijos y un nieto, etcétera, y de todos no se hizo uno. En este caso, parecía estar garantizada la sucesión de Enrique II, porque tenía cuando menos 3 hijos varones. Creo que había tenido otros más que se murieron, pero cuando menos 3 hijos varones, que llegaron a ser monarcas, y una viuda muy fuerte, Catalina de Medici. Sin embargo, pues no, fueron monarcas bastante efímeros, entre 1559 y 1589. Después de la muerte de Enrique II, gobernaron sucesivamente 3 de sus hijos. Los otros, quienes no gobernaron es porque se murieron antes. Ninguno de ellos tuvo descendencia, murieron jóvenes y estuvieron bajo el influjo de su madre, que duró prácticamente todo este tiempo. Ella murió al 89 también, Catalina de Medici, muy católica y muy autoritaria. Francisco II ascendió, el primero de ellos fue Francisco II, que ascendió al trono a los 15 años y casó con María Estuardo de Escocia. Aquí podemos apreciar una moneda de Francisco II, donde aparecen pues sus títulos. Dice Francisco II, por la gracia de Dios, de Francia y de Escocia, rey, o al revés, rey de Francia y de Escocia. Rey de Escocia por derecho matrimonial con María Estuardo, ¿no? Que a la postre María Estuardo era hija de María de Guisa, una noble muy poderosa francesa, de una familia nobiliaria muy poderosa en Francia, la familia de Guisa, y ultracatólica. Francisco II, bueno, pues se murió. Fue sucedido por su hermano Carlos IX, quien tenía 10 años al ocupar el trono, y su esposa fue Isabel de Austria. No tuvo tampoco descendencia, como ya lo habíamos dicho. Duró más tiempo en el trono bajo el influjo de su madre. Fue oscilante. Maldito ruido. Perdón, hay ruido aquí afuera. Fue un tanto oscilante en cuanto a su política hacia los hugonotes, porque todo este periodo estuvo marcado por esa situación. Y bueno, finalmente murió. Fue sucedido por su hermano menor, Enrique III, que ya para entonces había sido rey de Polonia. Probablemente el tiempo no nos va a permitir hablar de manera detallada en torno a Polonia, pero pongo sobre la mesa solamente el asunto de que Polonia, en unión con Lituania, en la confederación polaco-lituana, que duró desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, fue siempre una monarquía electiva, donde se dibujaron a veces algunas dinastías, pero duraron 2, 3 monarcas, porque era en realidad una monarquía electiva. Y uno de los que metieron ahí la cuchara fue Enrique III, este monarca de la dinastía de Angoulême, de Valois-Angoulême. Bueno,
casó con Luisa de Lorena, no tuvo tampoco descendencia. Estos tres reinados se vieron afectados por los conflictos religiosos entre hugonotes y estos tres reinados efímeros o relativamente efímeros se vieron afectados por los conflictos religiosos entre hugonotes y católicos. Se suscitó durante este periodo pues el acontecimiento más famoso, aunque no es el único de ningún modo. Gracias por la palabra, Carlos. Mancomunidad, sí. Mancomunidad polaco-lituana. Que fueron estas luchas religiosas, ¿no? Donde el acontecimiento de la matanza de la noche de San Bartolomé entre el 23 y 24 de agosto de 1572 fue el acontecimiento más emblemático, pero no fue el único, porque no fue la única matanza, ya había habido matanzas previamente, y toda una serie de conflictos. Los monarcas a veces se veían obligados, como ya se había visto obligado su propio padre, Enrique II, a tolerar a los hugonotes. A veces los combatían, a veces los toleraban, porque no se trataba solamente de tolerar a gente de a pie, a la que se le antojaba asumir una nueva fe, sino había nobles, había gente poderosa, en ambos bandos, ¿sí? En ambos bandos, porque también del lado del intransigentismo católico había familias muy poderosas, como la familia de Guisa, de la que ya hablé hace un momento, y esos nobles de la familia de Guisa eran ultracatólicos y totalmente intransigentes, no querían la más mínima tolerancia hacia los hugonotes, mientras que los nobles hugonotes pues luchaban obviamente por su tolerancia, por ser tolerados. Enrique III dictó algunos edictos a favor de los hugonotes y además, debido a que él sabía que no tenía descendencia y que pues ya no la iba a tener antes de que se muriera, ¿no? Designó a Enrique de Navarra, Enrique rey de Navarra, que era un calvinista, lo designó como heredero. Enrique de Navarra era un príncipe de sangre, como lo mencioné hace rato, de la dinastía de Borbón. Es decir, era descendiente por línea directa masculina de San Luis IX. Por circunstancias, esta familia se habían convertido en monarcas de Navarra, sustituyendo a la casa de Foix por una cuestión ahí matrimonial. Sin embargo, él había sido criado y educado por su madre como calvinista. Era hugonote, pues. Entonces, pues esto causó un gran conflicto y una gran oposición. Se conformó una liga católica en 1576 de nobles de fuerte raigambre católica encabezados por la casa de Guisa, que se oponían a que Enrique de Navarra o Enrique de Borbón, un calvinista, pudiera convertirse en rey de Francia. Esto no lo concebían, no lo toleraban y lo combatieron duramente. La oposición de la Liga Católica empezó en contra de Enrique III, porque era él el que había, Enrique era católico, pero Enrique había designado a un protestante para ser su sucesor, y eso era inconcebible para los nobles intransigentes católicos. Enrique III, de hecho, fue finalmente asesinado por un fraile fanático debido a sus políticas, pues, supuestamente pro-protestantes, Jacques Clement. En torno a la misma época, casi al mismo tiempo de la muerte de Enrique III, murió su madre, Catalina de Medici, la madre de los tres, quien había sido la figura realmente dominante de este periodo. A veces se peleaba con los hijos, ella era muy católica, combatía a los hugonotes, era bastante poderosa, etcétera, etcétera. Una figura ahí cuyo influjo fue indudable, ¿no?, durante este periodo. Ok, ya la clase pasada, si no me equivoco, les comentaba acerca de esta distinción entre el reino de Navarra, que pasó a la corona española desde la época de Fernando el Católico, y los otros territorios también reconocidos como parte del reino de Navarra, territorios autónomos en suelo francés, que podríamos decir que son parte del País Vasco, aunque no nada más, del País Vasco francés. Los territorios que están hacia el norte o hacia el oriente o nororiente, como lo quieran ver, de los Pirineos, y cuyos titulares, inicialmente la casa de Foix y después la casa de Borbón,
ostentaban pues también el título de reyes de Navarra, ¿no? Ascendió entonces Enrique IV, Enrique de Borbón, reinó de 1589 a 1610. Fue el primer monarca francés de la dinastía de Borbón, porque era el primero en el linaje de los príncipes de sangre descendientes de San Luis, lo que ya expliqué hace rato. Casó con Margarita de Valois, hija de Enrique II, es decir, con una hermana de los reyes anteriores, y eso pues afianzó también su derecho de sucesión. La Liga Católica proclamó a un rey rival, paralelo, un tío de Enrique IV, también de la Casa de Borbón. O sea, no podían anular el hecho de que fuera un príncipe de sangre. Nada más que resulta que era un príncipe de sangre que era cardenal, es decir, era un clérigo ya anciano y sin descendencia. Parece ser que era un buen clérigo, o bueno, aunque hubiera tenido descendencia hubiera sido ilegítima y no se hubiera aceptado. Y bueno, él de cualquier manera murió pronto en 1590. Fue proclamado rey por la Liga Católica como rival de Enrique IV, y quien encabezó realmente a la oposición de los católicos fue el duque de Mayena como lugarteniente del reino, porque el proclamado rey Carlos X, Carlos de Borbón, Carlos X de Borbón, este cardenal, pues se murió pronto, ¿no? Finalmente, Enrique IV en 1593 accedió a convertirse al catolicismo. Importa un cacahuate qué tan digamos, sincera haya sido su conversión. Fue por conveniencia política. Es aquel episodio famoso de París bien vale una misa. Y a raíz de esta conversión fue entonces siendo aceptado por los nobles, por los titulares de las principales familias nobles en Francia, coronado rey en 1594, fue coronado me parece que en Chartres, y finalmente fue reconocido en 1596 por la Liga Católica, que al final de cuentas aceptó que el rey pues ya era un católico, aunque fuera por conversión, y en tal sentido pues lo reconocieron, ¿no? Le conocieron su legitimidad. Se acabó entonces este episodio de guerras de religión. Sin embargo, continuó habiendo cierta oposición ahora del otro lado, de los hugonotes, ¿sí? Porque el equilibrio pues era complicado. Ya había medio aplacado a los católicos, pero los hugonotes, lo que él era antes, ¿no? Un calvinista, pues estaban inconformes porque se suponía que la política era de intolerancia. Entonces promulgó en 1598 un edicto donde formalizó la tolerancia hacia los hugonotes, el edicto de Nantes. Un edicto muy emblemático en la historia francesa y en la historia mundial, porque fue un edicto de tolerancia religiosa, una tolerancia limitada, porque no significaba que cada quien creyera lo que le diera la gana, significaba que los hugonotes tenían derecho a creer y practicar su fe, pero con ciertas limitantes, ¿no? Casi como en guetos grandotes, en regiones. Además, desde entonces afianzó su poder real sin designar primer ministro ni convocar a estados generales, es decir, con un ejercicio del poder que podemos denominar pues absolutista. Enrique IV auspició las expediciones francesas en Norteamérica, en lo que hoy en día es Canadá, Quebec, donde empezaron a establecerse posiciones. Casó en 1600 con María de Medici y procreó 6 hijos. Y finalmente fue asesinado otra vez por un fanático católico, como lo había sido su antecesor, Enrique III, François Ravaillac, que lo apuñaló. Enrique IV fue sucedido por su hijo Luis XIII, que reinó de 1610 a 1643. Luis XIII, perdón, me voy a mover un momentito porque me toca tomar medicinas. Sorry. Enseguida regreso, no me tardo.
Ya vine, perdón. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda o comentario sobre lo que hemos estado comentando? Mm, Pues No, por no, mi creo parte, que no, profesor. todo bien, ¿no? Sí, exacto, todo bien. Ok, ¿no hay dudas o comentarios en especial? Muy bien. Bien, vamos a continuar entonces. Sigo compartiendo pantalla, ¿verdad? En efecto. Sí, ok, gracias. Bueno, estábamos con Estábamos con el inicio del reinado de Luis XIII. Luis XIII reinó de 1610 a 1643, accedió al trono siendo muy chiquito, tenía 9 años, y quedó bajo la regencia de su madre y de los favoritos de su madre, ¿no? De aquellos nobles favoritos de su madre, hasta 1617, cuando asumió el poder ya de manera personal. En 1615 casó con la infanta española Ana de Austria, por un acuerdo ahí diplomático, obviamente, entre España y Francia. A instancias de su madre, con la que se reconcilió en 1620, porque una vez que asumió él el poder personal, desplazó a su madre, a María de Médicis la exilió, digamos, de la corte, pero finalmente se reconcilió con ella. Ella fue muy hábil y logró, pues, volver a ganar el favor de su hijo y tener influencia sobre él, y a instancias de ella asoció al poder al cardenal Richelieu, que desde 1600 perdón, 24 se convirtió en primer ministro y manejó los asuntos de Estado. Al parecer, aunque obviamente se benefició de manera personal, se enriqueció y todo lo que ustedes quieran, velando siempre por el poder del rey, por la, pues sí, por la concentración del poder en la persona del rey. Gracias al apoyo de Richelieu, sometió a los nobles rebeldes, en particular a los hugonotes, que se alzaron en una región llamada La Rochelle, bueno, en un lugar llamado La Rochelle, entre 1627 y 1628, los cuales fueron sitiados y vencidos en un sitio encabezado por el propio Richelieu, que representa esta imagen, una imagen famosa, es del siglo XIX, no es contemporánea, pero representa ese sitio de La Rochelle, de los hugonotes ahí atrincherados, siendo sitiados y finalmente derrotados por las tropas reales encabezadas por el propio Richelieu, que a pesar de ser clérigo, cardenal y lo que fuera, pues él mismo encabezó las operaciones militares. Perdón, profesor, esas como que columnas de madera, ¿cómo servían o para qué servían? Es entiendo que es simplemente parte de tener sitiado al territorio. O sea, es una manera de tenerlo cercado, de tenerlo rodeado, ¿no? Para evitar salida sobre todo en este caso de barcos, porque al parecer esto, según la imagen, está en una orilla de mar, ¿no? O en una orilla de agua. No sé si es mar o es algún lago. Supongo que es mar, no lo sé, la verdad. Y bueno, pues entiendo que es para eso, para fortalecer el cerco, ¿no? El sitio del territorio, en este caso hacia los barcos. Gracias, profesor. De nada. Bien, Luis XIII, bueno, Francia, bueno, en realidad Richelieu, participó en la Guerra de los 30 años, se alió con los protestantes en contra del Sacro Imperio y de España, que a su vez estaban aliados porque eran parientes, ¿no? El Sacro Imperio y España, desde 1635. Esta jugarreta del cardenal Richelieu fue vista o es vista históricamente como muy maquiavélica, porque bueno, él no solamente era católico, sino que era un cardenal de un reino que pretendía afianzar el catolicismo, porque hacia adentro de Francia, a pesar del edicto de Nantes,
Richelieu fue hasta cierto punto intolerante con los hugonotes, como ya lo acabo de mencionar con el sitio de La Rochelle. Sin embargo, hacia afuera, pues otra vez el principio, ¿no? Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. El enemigo a vencer era esa poderosa figura de los Habsburgo. Y entonces por esa razón, con tal de afectar a los Habsburgo o de tratar de impulsar un cierto equilibrio de poder en Europa, pues se alió con los protestantes alemanes y con los protestantes nórdicos, o sea, con Suecia sobre todo, que de alguna manera encabezó al bando protestante. Y esto hizo que algunos católicos dijeran, oigan, pues qué clase de cardenal es este güey, ¿no? Que le exigieran al Papa que lo excomulgara, que le quitara el título de cardenal, etcétera. Pero finalmente el Papa no se atrevió a hacerlo y pues Richelieu hizo lo que le dio la gana. Richelieu falleció en 1642, fue sustituido por otro cardenal que él mismo había asociado al poder y recomendado, y que se convirtió en ministro de Luis XIII, todavía de Luis XIII, el cardenal Mazarino, de origen italiano, lo cual le ganó antipatías simplemente por ser italiano, aunque el tipo era muy eficiente, pero más ambicioso que Richelieu probablemente. Richelieu acumuló una de las riquezas más grandes hasta entonces en Francia, pues Mazarino acumuló el doble, ¿no? Así, tranqui, ¿no? Nada más que, pues a lo mejor tuvo cierto escrúpulo. Creo que ambos le heredaron todo a la corona, todo. O sea, habían acumulado obras de arte, libros, mucho dinero, propiedades, y creo que todos se lo heredaron a la corona. Perdón, ¿alguien iba a comentar algo? Profesor, tengo una duda. Bueno, no es una duda, comentario. Una de las razones por las que el Papa no excomulgó a Richelieu no habría sido por el hecho de que los estados papales también tenían que preocuparse de la figura del emperador. Un emperador triunfante en Alemania significaría que tendría la fuerza política y militar para ejercer control sobre Italia nuevo y directamente sobre el Papa. Sí, seguramente fueron varios factores los que hicieron que el Papa prefiriera no meterse con Richelieu. Uno de ellos podía ser efectivamente, que aunque el Papa no quisiera a los protestantes, tampoco quería a un emperador tan poderoso que los pudiera controlar. Ahí estaba el antecedente del saqueo de Roma, de las tropas de Carlos V, etcétera, etcétera. Pero también había otro factor importante, que era el riesgo de cisma en Francia. Francia estaba en una ambigüedad muy curiosa, que de alguna manera se parece a la de Inglaterra en su momento. Inglaterra no quería, bueno, Enrique VIII no quería al protestantismo. Escribió un texto en contra de las ideas del clero y etcétera, etcétera. Sin embargo, la primera oportunidad de romper con la autoridad del Papa, pues lo hizo. Entonces Francia estaba de manera parecida. No quería al protestantismo, o al menos oficialmente no lo quería, pero tampoco quería el control papal sobre la iglesia francesa. Y entonces estaba muy fuerte lo que se llamaba el galicanismo. Y esto pudiera haber generado una reacción cismática en Francia. O sea, decir, ok, nosotros seguimos siendo católicos, pero como iglesia nacional, el Papa vaya a la fregada. Aunque no nos quiere, pues nosotros no lo queremos a él tampoco. Entonces, pues sí, era una situación ahí delicada por varias razones que obviamente hizo que el Papa pues prefiriera no meterse con Richelieu, ¿no? Ok. A pesar de múltiples desavenencias con su esposa, ya siendo mayores o relativamente mayores los dos, logró procrear en 1638 a un heredero varón, Luis Dieudonné. Luis dado por Dios, regalo de Dios, es lo que quiere decir el nombre que le pusieron, porque lo vieron como un milagro, porque pues prácticamente ni siquiera se acostaron el par de mensos, no porque no les interesara el sexo, sino porque no se podían ver ni en pintura. Pero bueno, finalmente se supone que de manera natural procrearon a un hijo. De hecho, poco antes, o relativamente poco antes de morir su padre, Luis XIII. Perdón, ¿alguien iba a comentar algo? ¿No? Ok, Luis XIII murió finalmente y fue sustituido por su hijo, que solo tenía 5 años,
el Luis XIV, Luis el dado por Dios, el regalo de Dios. Y Luis XIV, quedó bajo la regencia de su madre, Ana de Austria, y del cardenal Mazzarino, que era, pues, de alguna manera el favorito de su madre, el que había sido el ministro de su padre, etcétera. O sea, la figura poderosa en Francia, ¿no? Heredero directo de Richelieu. Durante este periodo se concertó la paz de Westfalia, o sea, concluyó la guerra de los 30 años en 1648, y esta paz de Westfalia ratificó algunas anexiones territoriales en Alsacia, sobre todo, por ejemplo, la anexión de los 3 obispados que mencioné hace rato, Metz, Toul, Verdun, esos 3 obispados que antes eran principados del Sacro Imperio y que Francia se anexó. Pero también se suscitó una rebelión de nobles que se oponían al centralismo de la autoridad del monarca, llamada la rebelión de la Fronda, ¿no? Esta rebelión fue aplastada, bueno, Luis XIV era muy pequeño, pero fue aplastada por el cardenal Mazzarino, que él era el hombre fuerte, y la madre del rey, ¿no? Ana de Austria. Entre 1648 y 1653 se suscitó esta rebelión que fue reprimida por, pues insisto, por el cardenal y la reina madre, porque Luis XIV aún era todavía muy jovencito. Sí, ¿verdad? Así es. Imagínate, creció desde pequeño con esa idea, ¿no? Es que tuviste todo un milagro, todo un regalo de Dios, ¿no? En fin, en 1661 murió el cardenal Mazzarino y asumió el poder personal Luis XIV. Poco después, creo que fue después, murió su mamá. Su mamá ya no pudo tener el mismo influjo sobre él que había tenido el cardenal. Luis XIV se casó con María Teresa de Austria, y después de la muerte de ella, se casó con su amante en un matrimonio desproporcionado, porque ella no era noble, aunque claro, él era el rey, le podía dar los títulos que le diera la gana. Una tal François de Aubigné, con la que se casó después. Eso fue medio escandaloso, pero bueno, al fin era el rey, le aplaudían sus aventuritas sexuales, y pues bueno. Hubo una bonanza económica a partir de la política del primer ministro Colbert de 1661 a 1683, que impulsó, pues, políticas llamadas mercantilistas, políticas de impulso a la industria y al comercio, sobre todo. Construyó el Palacio de Versalles y centralizó ahí la sede de su gobierno. Impulsó el galicanismo, lo que ya mencionaba hace ratito a propósito del comentario de Carlos, es decir, esta política donde la Iglesia francesa estaría en una paradoja rara, sería muy católica, porque de hecho Luis XIV revocó el edicto de Nantes en 1685 por el edicto de Fontainebleau, es decir, se desdijo de la tolerancia hacia los hugonotes, volvió a implementar una política de intolerancia hacia intolerancia religiosa. Sin embargo, muy católico como Carlos V, pero no se tentaba el corazón para golpear a los papas, y lo hizo. O sea, intentó establecer una iglesia nacional autónoma con respecto al papa, que fuera católica, pero donde el papa estuviera de adorno, donde la cabeza fuera el rey, realmente. No quería romper 100% con el papa, pero quería dejarlo solo de adorno. Y eso obviamente a los papas no les agradaba. Entonces se generó todo un conflicto con varios papas, hasta que finalmente se dio una relativa reconciliación con la penetración por ahí de un legado de un representante del Papa en París. Con Luis XIV, cuyo reinado fue sumamente largo, uno de los más largos de la historia en todas las monarquías, participó en múltiples guerras. Bueno, Francia participó en múltiples guerras, como en contra de los Países Bajos de 1672 al 78. Contra la Gran Alianza se formó, de hecho, una cosa que se le llama así, la Gran Alianza, todos unidos contra Luis XIV, o todos unidos contra Francia, España, Austria, Baviera, Brandenburgo, el Sacro Imperio, Inglaterra, el Palatinado, Portugal, Sajonia, Suecia, Holanda, todos unidos contra Luis XIV, de 1688 a 1697. Y, por supuesto, en la Guerra de Sucesión Española de 1701 al 15,
donde impuso a su nieto como rey de España. Fallecieron varios de sus herederos. Su hijo murió en 1711, su nieto en 1712, su nieto hijo de su hijo, o sea, el que tenía pues la línea de sucesión, su bisnieto mayor en 1712, hijo del nieto que acabo de mencionar, y la sucesión recayó en su bisnieto menor, que fue el futuro Luis XV. Estos herederos, el hijo, nieto y bisnieto, se murieron de viruela o de sarampión, de plagas de la época que pues mataban a diestra y siniestra gente, ¿no? Bien, durante la época de Luis XIV, aquí podemos apreciar algunas de las condiciones de expansión del reino francés, ¿sí? Fueron en diferentes tratados o como consecuencia de diferentes guerras, etcétera. Perdón. Pero aquí podemos apreciar estas anexiones, tanto en la zona de los Países Bajos, como en la zona de Alsacia y Lorena, como en la colindancia con el territorio aragonés, en la zona de Rosellón y Perpiñán, etcétera, ¿sí? Fueron diversos anexiones que gracias a las diversas guerras y tratados, etcétera, etcétera, logró establecer el reino francés. Bien. Bueno, como lo acabo de mencionar, y ya con esto terminamos el recuento en torno a Francia, Luis XIV fue sustituido por su bisnieto menor, que fue el único que le sobrevivió por línea directa, que tomó el nombre de Luis XV. Él ocupó el trono a los 5 años, en 1715, quedó bajo la regencia de su tío, el duque de Orleans, hasta 1723, y luego el prelado, primero obispo y después cardenal Fleury, que fue su tutor para su formación y etcétera, o sea, tutor desde como tipo maestro, al que nombró primer ministro entre 1726 y 43. Fue muy influyente este clérigo, después convertido en cardenal, que incidió en el saneamiento de las finanzas, porque Francia, por las múltiples guerras de Luis XIV, pues estaba en una condición de crisis. Y también había un grave problema religioso en Francia por la cuestión jansenista. Entre comillas, perdón, no entre comillas, entre paréntesis más bien, comento un poquito nada más al respecto. Sobre todo durante el siglo XVIII, hablar del jansenismo era una, ¿cómo decirlo?, prácticamente como un insulto comodín en términos religiosos o ideológicos. Decirle, eres un jansenista. Hoy en día no sabemos qué carajos quiere decir jansenista, pero en el siglo XVIII y principios del XIX era una terminología muy usual. El padre Mier, por mencionarles este ejemplo, el padre Mier en sus escritos la usaba, esta terminología. ¿A qué se refiere esa cuestión del jansenismo? Pues fue una tendencia teológica que se dio en Francia desde el siglo XVII y que de alguna manera acercaba la teología católica a la teología calvinista, es decir, a elementos de la doctrina de la predestinación. Tiene que ver con la doctrina de la predestinación y la doctrina de la gracia. Son los elementos más importantes de esta tradición doctrinal. La desarrollaron algunos teólogos en Francia y empezó a volverse muy influyente. La condenaron los papas y algunos obispos franceses, pero pues, continuó teniendo presencia e influencia, y había clérigos franceses, altos clérigos franceses, o seminarios, o monasterios, o conventos, que de plano simpatizaban con esta tradición. Entonces eso generó una división religiosa en Francia, y se convirtió prácticamente como en un insulto comodín. Querías descalificar a alguien en términos ideológicos o religiosos, pues dile jansenista. Era eso, se volvió eso, un insulto comodín en el siglo XVIII en el contexto francés y digamos, alrededores, por decirlo así. Y pues bueno, así fue la cosa. Este problema se mantuvo desde el siglo XVII, todo el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y fue realmente la revolución, la época de Napoleón, etcétera, los que vinieron a presentar otras situaciones diferentes o más graves, donde ya el jansenismo quedó, digamos, olvidado. Pero hasta antes el jansenismo había sido, pues,
el factor principal de problemática religiosa, de división religiosa en Francia y en los Países Bajos. Y tenía que ver con esta cuestión, o sea, con cierta cercanía hacia la teología calvinista en relación a la doctrina de la predestinación y de la gracia. ¿Sí? Eso, para decirlo de manera muy simplificada, en eso consistía el jansenismo. Pues bueno, la combatió el cardenal Fleury. Luis XV se casó en 1725 con María Lesinska, hija del rey de Polonia Stanislao I, pero Luis XV fue muy descarado, más que su antecesor, su bisabuelo, en rodearse de amantes, y las favoreció enormemente. Sobre todo, la más famosa e importante de ellas, Madame de Pompadour, su amante de 1745 a 1764. Influyentísima esta mujer, a pesar de ser solamente entre comillas, no era poca cosa, la amante favorita del rey. Participó en la Guerra de Sucesión Polaca de 1733 a 1738 en contra de Rusia, el Sacro Imperio de Prusia, y por esta guerra obtuvo el Ducado de Lorena. En la guerra también participó en la Guerra de Sucesión Austriaca, junto a Prusia y Baviera y en contra de los Habsburgo, de 1740 al 48, una guerra que se suscitó por la oposición al derecho de sucesión de María Teresa de Habsburgo. También, por supuesto, en la Guerra de los 7 Años, aliado con Austria y en contra de Prusia y de Inglaterra entre 1756 y 63. Y a raíz de esta Guerra de los 7 Años, donde Francia quedó del lado del bando perdedor, pues perdió diversos territorios como colonias en América, ¿no? Fue consecuencia de esto que, por ejemplo, el Canadá francés, ¿no? La región de Quebec, etcétera, donde hasta la fecha se habla francés, como uno de sus idiomas oficiales, pasará a manos británicas y ya, o sea, irreversiblemente, ¿no? Y estas múltiples guerras en las que Francia se enfrascó, pues provocaron una grave crisis económica. Entre 1758 y 70, el duque de Choiseul, o algo así, fue el primer ministro, y se emprendieron algunas políticas como la conquista de Córcega, que le fue arrebatada a Génova, a la República de Génova, entre 1764 y 69. Y se selló una alianza con Austria en 1770, después de haber tenido varios pleitos con Austria, con el Sacro Imperio. Finalmente se selló una alianza que se ratificó con el matrimonio de el heredero Luis Augusto, el futuro Luis XVI, y María Antonieta de Austria, hija de la emperatriz María Teresa. El heredero de Luis XV, su hijo y heredero, murió en 1765. No me acuerdo si de sarampión o viruela. El propio rey Luis XV murió de viruela. Y la sucesión recayó entonces en su nieto Luis Augusto, el futuro Luis XVI. Aquí podemos apreciar en un recuento así general las diversas anexiones territoriales que Francia desarrolló más o menos durante el periodo que hemos estado considerando. ¿Sí? Dejemos de lado ahorita la revolución, aunque la incluye este mapa, porque no estamos hablando de eso. Durante la época de Enrique II podemos apreciar algunas anexiones que son básicamente los obispados. Aquí están los 3 obispados, estos de verde clarito, Metz, Verdun y Toul, que eran del Sacro Imperio y pasaron a ser territorio francés. Durante la época de Enrique IV, estas posesiones de aquí, Bressé y Bouquet. Durante la época de Luis XIV, estos dominios que podemos apreciar aquí, el Rosellón, el Franco Condado, buena parte de Alsacia, Artois, etc. Durante la época de Luis XV, la zona de Lorena, principalmente, como lo apreciamos, y la zona de Córcega, como lo apreciamos aquí. Entonces, bueno, pues fueron varias anexiones territoriales. Okay. Con esto dejamos a Francia. No sé si tengan alguna duda o comentario. Tengo entendido, profesor, que muchas de las políticas centralizadoras de Francia se iniciaron bajo Colbert, ¿no? Con Luis XIV, uno de los... Muchas de las políticas que dijiste, discúlpame. Que ayudaron a concentrar el poder absolutista en el monarca fueron realizadas por Colbert con sus formas económicas. Lo más importante fue que se hizo una expansión del sistema de canales y de ríos en Francia
para Sí, comunicar más fácilmente el territorio, ¿no? por supuesto, por supuesto. Eso, Colbert, sobre todo en el ámbito económico, como bien mencionas, un control por parte de la corona de las actividades económicas, un impulso de las comunicaciones, etcétera, como bien mencionas. Pero por supuesto que ya venían de antes estas políticas de centralización, las impulsó mucho Enrique IV, en la época de Luis XIII con Richelieu, después con Mazarino. Estas figuras, a veces no necesariamente el rey en persona, sino sus ministros, que fueron lo que fueran, pero fueron leales y alimentaron la concentración del poder en el rey. Y bueno, obviamente contribuyó mucho a esto Colbert también. Y más adelante otros ministros, ¿no? Como ya lo dije, como Fleury, por ejemplo, en la época de Luis XV, que fue también bastante leal al rey, este cardenal. Bien, ¿algún otro comentario, duda en particular? Profe, sí, yo tengo una duda. Sí. A- Usted menciona a la amante de Luis XV y ¿en qué consistía su poder? Porque menciona que fue una mujer muy poderosa. ¿En qué consistía? ¿En influencia económico, político? Pues mira, era de todo un poco. El rey le concedió, o sea, porque era una mujer que no tenía ningún título, no era noble, no era nada, el rey le concedió algunos títulos, la atrajo a la corte, entonces por el hecho de ser la amante del rey, ella tenía una posición privilegiada en la corte en términos de protocolo, le tenían que rendir cierta reverencia, etcétera, saludarla, bla, 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 a pesar de ser, algunos decían así como que, ay, o sea, la vil amante, ¿no? Pero como quiera, tenían que guardarle cierto respeto. Tenía dinero, mandó construir algunas edificaciones en el Palacio de Versalles, tenía también dinero que ella manejaba, era muy hábil en términos de relaciones, no estoy hablando sexuales, relaciones interpersonales, o sea, amistades, diplomacia, qué sé yo, era muy hábil en eso. Este, entonces tuvo una influencia enorme. Quien ella protegía, ya, ya fregó, o sea, ya era un total protegido. Entonces tuvo influencia en muchas cosas, en lo económico, en lo cultural, en lo político, era una figura dominante en la corte, ¿no? Así de simple, y si todo se decidía en la corte, pues bueno, además tenía dinero, insisto, ¿no? Recursos suficientes, disposición de recursos suficientes para construir palacetes en Versalles y cosas por el estilo, hacer fiestas, cuanta fiesta le diera la gana, porque era parte de sus relaciones también, hacer a cada ratito fiestas y demás. En fin, fue una figura ahí muy influyente en ese sentido. Y todos tenían que callarse el pico, aunque algunos dijeran, ay, la vil amante, pues con la pena, pero es la favorita del rey. Entonces, ni modo, tenían que, digamos, respetarla, ¿no? Gracias, Margarita. No sé si alguna otra persona tenga alguna otra duda o comentario. Ok, nos quedan 15 minutos. Vamos a intentar en este tiempo que nos queda comentar acerca de Suecia y de Dinamarca y Noruega, ¿sí? Espero que el tiempo nos lo permita y así lo vemos. Ok. Ay, perdón, es que se está guardando algo aquí y se me atoró. Órale, madre. Ok, creo que ya. Bueno, al hablar de los reinos escandinavos no podemos dejar de hablar de un antecedente importante, aunque haya iniciado a fines de la Edad Media, que es la unión de Kalmar. Trataré de explicar en qué consistió esta unión. Margarita, hija del rey danés Valdemar IV, casó en 1363 con Hakon VI, rey de Noruega, quien además era correy de Suecia en unión con su padre Magnus Eriksson entre 1362 y 64. En el 64, el reino, ambos, padre e hijo, o sea, Magnus Eriksson y Valdemar IV, fueron
y Haakon VI fueron retirados del trono sueco, que pasó a Alberto III de Mecklemburgo. El hijo de Margarita, que recordemos era princesa danesa, y de Haakon, que era el rey de Noruega, el hijo de ellos se llamó Olaf y se convirtió en rey de Dinamarca en 1375 bajo la regencia de su madre, después obviamente de la muerte de su abuelo, Valdemar IV. ¿Sí? Haakon, a su vez, su papá, que era el rey de Noruega, se murió en 1380. De tal modo, Olaf, que ya era rey de Dinamarca bajo la regencia de su madre, se convirtió también en rey de Noruega, porque pues era descendiente del anterior rey, ¿no? Era hijo del anterior rey. Sin embargo, Olaf a su vez falleció en 1387 y tanto en Dinamarca como en Suecia como en Noruega había lo que podemos llamar como un consejo, una especie de parlamento, donde los nobles tenían una influencia muy poderosa y habían constituido a la monarquía prácticamente en electiva en los tres reinos. Entonces tenían que pronunciarse los nobles. Los nobles daneses y los nobles noruegos reconocieron a Margarita como su soberana, ¿sí? Reina de Dinamarca y reina de Noruega, en ausencia pues tanto de su padre como de su esposo, como finalmente de su hijo, ¿no? Olaf, que era quien ostentaba ambos reinos. En 1389, Alberto III de Suecia, quien mencionamos que se había convertido en rey en 1364 desplazando a Haakon y a su padre, ¿sí? Estos monarcas noruegos que ejercían el poder sobre Suecia, en 1389 Alberto III perdió el apoyo de la nobleza y fue derrotado, obviamente ganó el apoyo Margarita y sus tropas derrotaron a Alberto III y ella fue proclamada por el Consejo Real de Suecia como reina de Suecia. Entonces ya era reina de Dinamarca por herencia directa, se convirtió en reina de Noruega por ser madre del rey anterior o esposa del rey anterior, y se convirtió también en reina de Suecia, ¿no? En 1397 se selló la Unión de Kalmar, firmada en una ciudad de este nombre, por eso se llama así, entre Dinamarca, Noruega y Suecia, ratificada por los consejos de los tres reinos y bajo la corona de Margarita. Debido a que ella no tuvo descendencia finalmente, se preocupó en vida por designar un sucesor para que se mantuviera la línea y designó a su sobrino Erico de Pomerania, que reinó de 1412 a 1439. De esta manera se selló esa Unión de Kalmar que duró de 1397 oficialmente a 1523. Comenzamos ahora un recuento en cuanto a Suecia, porque a partir de 1523 pues, se suscitó la división de Suecia con respecto a Dinamarca y Noruega, que sí se mantuvieron unidas. El primero de estos monarcas fue Gustavo I Eriksson. De 1523 a 1560 fue su reinado. Se enfrentó con Cristián II de Dinamarca y se opuso a la Unión de Kalmar. Triunfó en 1523 y fue elegido por el Riksdag, es decir, por el Consejo, esa especie como de parlamento sueco, como rey de Suecia, a la cual independizó de la Unión de Kalmar. Con esto llegó a su fin definitivamente la Unión de Kalmar, o al menos la integración de Suecia a esta unión. Se suscitó un conflicto con el Papa por la designación del arzobispo de Uppsala, que es la sede, era y es la sede más importante arzobispal en Suecia, y además el rey comenzó a simpatizar con las ideas de la Reforma Protestante, con el luteranismo particularmente. Y así se produjo la conversión del rey y de buena parte de la nobleza, etc., en 1527, aunque esto no fue todavía definitivo. Intervino en la Guerra Civil Danesa, la llamada Guerra del Conde, entre 1534 y 1536, y enfrentó a Rusia para fortalecer su posición en Finlandia, porque en esa época Finlandia, o la mayor parte de lo que hoy en día es Finlandia, pues era territorio sueco. Centralizó el poder, controlando a la nobleza y reprimiendo sublevaciones campesinas que se suscitaron. Logró establecer una monarquía hereditaria, no electiva, como lo había sido hasta entonces, bajo la dinastía que se inició formalmente con él y que duró, como lo veremos, por un buen tiempo, la dinastía llamada de Vasa. ¿Sí? Después
del fallecimiento de Gustavo I, fue sucedido por su hijo Erico XIV, que reinó de 1560 a 1568. Erico en 1561 emprendió la conquista de Livonia, un territorio que abarca parte de lo que hoy en día son Estonia y Letonia principalmente, ¿sí? Sobre todo estos territorios bálticos. Estos eran territorios que estaban todavía bajo dominio de una rama colateral de la Orden de los Caballeros Teutones, llamada la Orden Livonia, y nominalmente bajo soberanía lituana. Comenzó entonces la conquista de estos territorios en 1561 y luego entró en conflicto con Polonia, Rusia, Dinamarca y Lübeck. Estos conflictos se debían a disputas por la hegemonía en el Báltico. Internamente se enfrentó con su hermano Juan, al que encarceló en 1563. Su hermano Juan era duque, me parece que duque era el título de Finlandia, y bueno, pues se enfrentó con él, lo encarceló en 1563 y se enfrentó también con la nobleza, a la que simplemente pues intentó reprimir. Juan salió de prisión, el hermano de Erico, y se alzó en 1568 en contra de su hermano, con el apoyo de la nobleza. Erico fue entonces derrocado y encarcelado y murió en 1577. Y la nobleza, a pesar de que se suponía que se trataba ya de una monarquía hereditaria, pues la nobleza intervino en la elección de un nuevo rey, y este fue Juan, ¿sí? Elegido en 1569. Juan III, se acercó al catolicismo. Todavía no era completamente definitiva, digamos, la transición hacia el cristianismo luterano, e hizo que su hijo Segismundo fuera designado rey de Polonia. Recordemos que ya había mencionado que la monarquía polaca era electiva en la mancomunidad polaco-lituana. Y pues bueno, Segismundo, que fue criado como católico, se convirtió en rey de Polonia y después se convirtió en rey de Suecia, lo cual su catolicismo le causó por ahí broncas, ¿no? Continuó y concluyó en 1570 la guerra con Dinamarca y Lübeck e impulsó la expansión en el Báltico, lo cual lo enfrentó con Rusia, sobre todo con el afán de controlar los territorios de Livonia, como ya lo dije hace ratito, que pues es el nombre de esta región entre Estonia y Letonia actuales. Bien, finalmente Juan III falleció y ascendió al poder su hijo, Segismundo, quien a la postre ya era rey de Polonia, ¿sí? Él era católico, por lo cual en Suecia toleró al protestantismo, pero favoreciendo políticas de la contrarreforma, ¿sí? Se acercó a los Habsburgo, casándose en 1592 con Ana, nieta del emperador, y promovió la Unión de Brest en 1596, una unión religiosa en el territorio de Lvov, o Ucrania actual, que es parte de Ucrania actual. En esa época era territorio de la mancomunidad polaco-lituana, de la cual él era soberano, y ese era territorio de ortodoxos. Sin embargo, Segismundo promovió que, conservaran su tradición litúrgica, sus costumbres, lo que fuera, pero se ligaran al Papa de Roma. Y la Unión de Brest entonces representó el origen de una iglesia ucraniana ligada, con tradición oriental, pero ligada al Papa de Roma, que existe hasta hoy en día, ¿sí? con cabeza en el metropolitano de Lvov. Su apoyo al catolicismo motivó el alzamiento de su tío Carlos, que era protestante, con el apoyo de la nobleza. Fue entonces Segismundo derrotado y derrocado del trono sueco en 1599 por acción de armas y por decisión de la nobleza, que como dijimos pues intervenía, a pesar de que en teoría la monarquía era hereditaria, la nobleza seguía interviniendo fuertemente. Carlos ofreció la corona a Vladislao, hijo de Segismundo, a condición de que asumiera el protestantismo, pero tanto Segismundo como Vladislao se opusieron a este cambio religioso. Entonces Carlos fue designado rey. Carlos, que era tío de Segismundo, hermano de Juan III, fue designado rey en 1600 y emprendió un gobierno más que podemos llamar absolutista, controlando al Riksdag, es decir, al Parlamento, a la Asamblea de Nobles. Favoreció al protestantismo, con lo cual
podemos decir que se afianzó la transición hacia el protestantismo de Suecia. Enfrentó a Polonia por el dominio sobre Livonia, porque rivalizaban en torno al dominio de este territorio, vuelvo a repetir, Estonia y Letonia actuales, y fue derrotado en 1605. Intervino también en Rusia y combatió a Dinamarca. Carlos IX fue sucedido por Gustavo II Adolfo, probablemente el rey más famoso y poderoso de la historia de Suecia. Reinó de 1611 a 1632. Era hijo del monarca anterior, es decir, de Carlos IX. Dividió al país en provincias y distritos fiscales y creó un ejército permanente y organizado con un servicio militar rotativo. Como podemos apreciar, emprendió políticas de centralización del poder y de un control administrativo más eficiente y sobre todo de un control militar eficiente. Concluyó triunfante la guerra con Dinamarca en 1613, con Rusia, lo cual le permitió la ampliación de territorios en el Báltico en 1617, y con Polonia, como resultado de lo cual se anexó toda Livonia en 1625, pero fue repelido al invadir Prusia. Bueno, se chifló, digamos, e intentó invadir también Prusia. Sin embargo, esto fue muy efímero, porque con el apoyo del Sacro Imperio en 1629 fue repelido de su posición en Prusia. Intervino desde 1629 en la Guerra de los 30 Años contra la presencia del Sacro Imperio y de España, que eran sus principales enemigos, cualquier posición que pudieran tener en el Báltico, ¿no? España, pues a partir de los Países Bajos españoles. Se alió con los protestantes alemanes, y a pesar de que hubo algunas, algunas oposiciones a su figura hegemónica, terminó por convertirse en la cabeza del partido protestante, por llamarlo así, dentro de la Guerra de los 30 Años, o al menos en esta etapa de la guerra. Y por supuesto se alió también con Francia, que como dijimos hace rato, pues Richelieu, su maquiavelismo lo hacía pues aliarse con los enemigos de los Habsburgo, ¿no? En este caso los protestantes. Sus éxitos fueron oscilantes durante la guerra de los 30 años, y finalmente falleció en combate en la batalla de Lutzen el 16 de noviembre de 1632. Aquí podemos apreciar cuál era más o menos la condición de Suecia durante este periodo, de lo que podemos llamar el Imperio Sueco. Obviamente era el territorio de Suecia actual, pero también abarcaba Finlandia, incluyendo territorios en torno al Báltico. Aquí están Livonia y Estonia, estos territorios que tanto se peleaba Suecia por controlar. Los peleaba frente a Rusia y frente a Polonia y Lituania, ¿sí? Pero también posiciones en las islas del Báltico, posiciones en el continente, en Pomerania, en Holstein, etcétera, posiciones que buscaba ganarle ya sea a Dinamarca o al Sacro Imperio, ¿no? Bien. Gustavo II Adolfo fue sucedido por su hija María Cristina. Reinó de 1632 a 1654. Era hija del monarca anterior, ascendió al trono a los 6 años y quedó bajo la tutela del canciller Oxenstierna. Desde pequeña destacó por ser una mujer muy inteligente y muy sensible hacia las artes, la intelectualidad, los filósofos, etcétera, etcétera, la cultura, las antigüedades, un estuche de monerías en ese sentido. Desde muy pequeña destacó. Participó en el tratado con Dinamarca en 1645 y en la paz de Westfalia de 1648, ambos tratados ventajosos para Suecia o relativamente ventajosos. Era una buena diplomática. Fue una gran mecenas, atrajo artistas, intelectuales, como el caso de Descartes, que ella atrajo a Estocolmo, donde finalmente Descartes no aguantó el frío de Estocolmo, le dio una neumonía o una no sé qué y se murió. Pero ella lo atrajo a su corte. Y ya desde antes mantenía un diálogo epistolar con él. En 1654 se negó categóricamente frente al Parlamento a contraer matrimonio y tuvo algunos enfrentamientos más con la nobleza, y a raíz de esto abdicó al trono
designando como su sucesor a su primo Carlos Gustavo, de la misma, este, de la misma, sí, de la misma, línea dinástica, ¿sí? De los Basa, de la dinastía de los Basa, porque era su primo hermano. Poco después, bueno, ella empezó un peregrinaje hacia diferentes territorios. Estando en Flandes, anunció su conversión al catolicismo y esto causó gran expectación y gran alegría en Roma, a donde fue llamada, y ella penetró hacia Roma. Fue recibida muy solemnemente y muy festivamente por el Papa Alejandro VII, y ahí residió en Roma, aunque estuvo temporadas en Hamburgo y en Francia, y una temporadita volvió a Suecia. Estuvo, vaya, en diferentes lugares. No es que se haya quedado encerrada de por vida en Roma, pero en general su residencia pasó a ser Roma, y ahí murió, y ahí está sepultada. Es una de las poquísimas mujeres, solo son 2 o 3 que están sepultadas en la Basílica de San Pedro. La condesa Matilde de Canosa, la amiga de Gregorio VII, está ahí, y María Cristina de Suecia. Son de las poquísimas mujeres que están ahí sepultadas. Pues bueno, el sucesor de María Cristina, como ya lo mencionamos, fue Carlos X Gustavo, reinó de 1654 a 1660. Carlos X emprendió guerras contra Polonia y Lituania, que resultó en un fracaso entre 1654 y 57, y 2 guerras contra Dinamarca. La primera de ellas le ganó algunos territorios y forzó a Dinamarca a aliarse con Suecia, ¿no? Entre 1657 y 58. Y una segunda guerra con Dinamarca, donde sufrió una derrota porque Dinamarca fue apoyada por Polonia, Brandenburgo, Austria y Holanda entre 1658 y 1660. Después de la muerte de Carlos X, lo sucedió su hijo de 4 años con el nombre de Carlos XI. Carlos fue presionado por Francia para intervenir en la guerra contra Holanda, pero sufrió derrotas en Alemania en 1674 y 75. Enfrentó después a Dinamarca y triunfó en este combate, conservando las posiciones ganadas en 1658 durante esta guerra del 75 al 79. Con el apoyo de un ministro eficiente, Johann Wilhelmstierna, instauró el absolutismo a través de políticas como la confiscación de tierras de la aristocracia o la nobleza en general, ejerciendo un poder personal centralizado, reorganizando el ejército de manera bajo el control del rey, entre otras políticas. Para cerrar con este recuento en cuanto a Suecia, que es lo que nos permitirá el tiempo, porque ya se nos fue, los últimos 3 monarcas a comentar: Carlos XII, Ulrica Leonor y Federico I. Carlos XII ascendió al poder con 14 años, quedando bajo la regencia de su madre, Ulrica Leonor, que era princesa de Dinamarca y se había convertido en reina de Suecia con Carlos XI. Sin embargo, poco después fue coronado y asumió un poder absoluto, disolviendo al parlamento. A pesar de ser muy jovencito, de 14-15 años, logró asumir un poder personal. En 1700 se enfrascó en la llamada Gran Guerra del Norte por la supremacía del Báltico, en contra de las otras potencias de la región del Báltico: Rusia, Dinamarca, Noruega, Sajonia, Prusia, Polonia, Lituania. Falleció en 1718 y fue sucedido por su hermana Ulrica Leonor, quien no fue bien aceptada por la nobleza, que seguía interviniendo demasiado en los asuntos de gobierno. No le permitieron asumir un poder personal sola, digamos, y pues tuvo que gobernar contracorriente con la oposición de la nobleza, hasta que finalmente negoció que fuera elegido rey su esposo, ¿sí? Manteniéndose ella solamente como reina consorte. En 1720 Ulrica abdicó y el parlamento eligió como monarca a su esposo, Federico de Hesse-Kassel, cuyos poderes fueron muy limitados. Tampoco al esposo de Ulrica la nobleza le permitió ejercer un poder personal, sino que casi un poder, diríamos nosotros, constitucional, muy limitado, decorativo, ¿no?
En 1721 se puso fin a la guerra, a la llamada Gran Guerra del Norte, entre las potencias del Báltico. Se puso fin a la guerra y con ella, con esta conclusión de la guerra, Suecia perdió las provincias bálticas, parte de Finlandia frente a Rusia y Pomerania frente a Prusia. Ulrica y Federico no tuvieron descendencia y el trono pasó a Adolfo Federico de Holstein-Gottorp, de una nueva dinastía. Vemos cómo aquí se agotó la dinastía de Vasa. Carlos XII y Ulrica fueron los últimos. Federico era ya de otra dinastía, la dinastía de Hesse-Kassel, y solo duró con él o con ellos, y posteriormente ascendió una nueva dinastía de Holstein-Gottorp, ¿no? Bien, lo último que estaremos revisando es esto. Aquí podemos apreciar las pérdidas territoriales de Suecia como consecuencia de la conclusión de la Gran Guerra del Norte, donde sufrió derrotas frente a frente a Rusia. Polonia y Lituania ya estaba muy debilitada, pero sobre todo frente a Rusia, frente a Dinamarca, frente a otras potencias. Aquí está la pérdida territorial en Holstein. Este es el territorio de Holstein, al sur de Dinamarca. Este es el territorio de Pomerania, que perdió frente a Prusia. Y estos territorios, que es parte de Finlandia, Rusia, Estonia, Letonia, actuales, ¿sí? Estos territorios en el Báltico que perdió frente a Rusia principalmente. De hecho, en parte de estos territorios que Rusia ganó, estableció Pedro el Grande pues su nueva capital, ¿no? San Petersburgo. Bueno, pues se nos ha ido el tiempo. Lo siguiente habría sido comentar un poco sobre Dinamarca, pero ya el tiempo no nos lo permitió. Aquí está también Dinamarca, bastante sintético. Por ahí les voy a compartir estas presentaciones aquí en los archivos del equipo. Ahorita las voy a cargar para que las tengan ustedes disponibles, ¿ok? Y bueno, pues así quedamos. La próxima clase entonces escuchamos al equipo siguiente. Les recuerdo que yo solo estaré un rato porque tendré que retirarme por un evento en el que tengo que estar. Y bueno. Carlos, no sé si querías comentar algo. Sí, como no tengo la oportunidad de ver a Noruega, me gustaría decir un comentario que ilustra la situación de Noruega durante este periodo. En la historia de Noruega se le conoce a estos siglos de la época moderna como los años de oscuridad, porque literalmente no pasó nada y estuvieron bajo la bota de Dinamarca todo el tiempo. No se desarrollaron casi nada. La Edad Media 2D. Y apenas salieron de la bota de Dinamarca y entraron a la bota de Suecia. Noruega no se independizó hasta fines del siglo XIX o principios del XX, no me acuerdo ahorita el año exacto, pero hasta hace quizás 120 y cachito de años no se independizó Noruega. Siempre estuvo sujeta, o bueno, por muchísimo tiempo más bien dicho, estuvo sujeta primero a Dinamarca y después a Suecia. Durante todo el 19 estuvo sujeta a Suecia. Entonces, pues sí, es una época, entre comillas, oscura en ese sentido, donde, como bien dices, pues no pasó nada relevante propio, ¿no? Ok. ¿Algún otro comentario o duda? Muy bien. Nos vemos entonces. Cuídense. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, profe. Que tenga buen día. Igualmente, gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos.